Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Hola amigos, muy buenos días. Nos hemos levantado con Riaza nevado. Bueno, bonito es. A ver si sigue nevando y en la Pinilla nieva y podemos pasar ratos muy agradables esquiando ahí arriba. Y a ver si conseguimos que pueda venir gente aquí. Luego hablaremos en otro programa sobre ello. No, yo les sugiero que no se me muevan porque vamos a hablar de dos temas muy interesantes. Vamos a hablar con Ángel Buquerín, escritor, y sobre su libro Breve historia de una señorita española. Este libro trata sobre un relato en los convulsos años de la Segunda República. Luego hablaremos en nuestra historia de Segovia, veremos cuando nos visitan los almorávides. Va a ser un rato también muy entretenido. Vamos a saludar a Ángel Buquerín. Ángel Buquerín, muy buenos días. Hola, buenos días, Ezequiel. ¿Qué tal estás? Pues bien, bueno, aquí hace sol, no nos ha nevado. Pues aquí. En Las Rozas, en Madrid. Ah, Las Rozas, qué bonito, qué bien. No, pues nosotros estamos hoy aquí con... Bueno, ha levantado no mucha nieve, pero lo justo para verlo todo blanco. Supongo que en la Pinilla habrá nevado más y ahí sí que hace falta que nieve y poder disfrutar de ese maravilloso deporte. Aunque bueno, con las limitaciones de movilidad, pues el tema es complicado. Pues sí. Bueno, permíteme que te presente. Ángel Buquerín, madrileño, es químico como él mismo se describe, químico de formación y escritor por vocación. La verdad es que tiene 5 obras. La extraordinaria historia de un hombre cualquiera, Pañuelo de papel, Banjo, la leyenda de los Mustang, Breve historia de una señorita española, de lo que vamos a hablar hoy, y el caso del cliente póstumo. Quedó clasificado entre los 15 finalistas al Premio Planeta del año 2000 con la novela Quedamos en la esquina, una novela que más tarde se publicó con el título Pañuelos de papel. Segundo premio en el 11º certamen de relatos Las fuentes de la edad con El abuelo Anastasio. Y hoy hablamos de este libro, Breve historia de una señorita española. Y nos vamos, amigo Ángel, al año 31, 1931. Una época tremendamente convulsa, ¿verdad? Pues sí, la verdad que en España y en el mundo en general, sí. En Europa también. Sí. Y es un periodo que la verdad se trata poco en la literatura, y eso fue lo primero que me animó a escribir esta novela. Además es que son unos años muy complicados, es muy difícil de entender. Primero, el que en tan poco tiempo, pues estamos hablando de menos de un siglo, la diferencia social que había entonces y que hay ahora. Había muchos problemas con la agricultura, hubo muchos movimientos que no se hicieron en la Primera República, se pensaba hacer en la Segunda y tampoco se consiguió. Sí, la desigualdad social era grande, pero insisto, era grande en España y en otros países de Europa. Y lo que ocurre, hay quien dice que las revoluciones se producen justamente no cuando la sociedad está peor, está en punto más bajo, sino cuando empieza a evolucionar. Y eso puede que fue lo que ocurrió en España. La República era un proyecto muy ilusionante, pero digamos que se quisieron hacer las cosas de una manera que no salió bien, evidentemente. El tema fue pavoroso. Bueno, nos vamos, decía, a junio de 1931, porque además con el libro, aparte de ver esa época tan tremenda y tan convulsa que se vivió, además vamos a viajar por sitios que probablemente no conocíamos, como por ejemplo, y el tema empieza el libro en la inauguración de la nueva plaza de toros de Las Ventas, ¿no? Sí. He intentado coger localizaciones que dirían en el cine de los diferentes capítulos y de diferentes partes de la novela que a mí me han parecido curiosas y además tienen relación con el argumento, ¿no? Y algunas son incluso desconocidas hoy en día. Por ejemplo, es la inauguración de la Plaza de las Ventas, eso sí, todo el mundo la conoce, pero durante 2-3 años convivió con otra plaza de toros en Madrid, que era la llamada de la plaza de la Fuente del Berro. Y
esa plaza estaba donde hoy está situado el Palacio de los Deportes, el Withing Center. Y no es, antes que nadie se me asuste, no es una novela taurina, ni mucho menos. No. Lo que ocurre es que en aquella época de las conversaciones de taberna, que es así que hay bastantes en la novela, eran el centro de información, el boca a boca de la ciudad, ¿no? Y se hablaba mucho de toros, y además la taberna a la que hago referencia estaba situada justamente al lado de la Plaza de las Ventas. Y ahí aparece de alguna forma, los protagonistas de la novela. Una es una mujer que se llama Paloma, una mujer muy jovencita que va a cumplir 18 años, y el sobrino que se llama Aurelio Lerroux, que ese Lerroux sí no va a dar mucho juego, porque era sobrino de un político de la Segunda República. Sí, era sobrino ahijado, prácticamente lo trataba como un hijo, porque el padre de Aurelio Lerroux murió nada más nacer él, entonces Alejandro, su tío, lo adoptó y era su ahijado. Y Aurelio también entró en política, fue diputado a Cortes por Ciudad Real en la primera legislatura. Y bueno, pues todos los testimonios apuntan a que era un hombre que le gustaba vivir bien y un tanto disipado, digamos, ¿no? Entonces, el hilo conductor de la novela es el intento por parte de Aurelio y otros colegas del Partido Radical de introducir una ruleta de juego en España. Que este es otro apartado un tanto desconocido. Muy desconocido. Porque me estás hablando, y vamos a hablar de ello, que el juego estaba prohibido, entonces se hace un modo de ruletas, unas ruletas que realmente estaban bastante trucadas, y que lo meten aquí 2 personas, ¿verdad? Y de ahí viene el nombre de extraperlo, de las 2 personas que iniciaron esa ruleta. Sí, eran 2 extranjeros, uno de ellos llamado Daniel Strauss, que había estado en México y hablaba español, y el otro es más complicado, el nombre, porque utilizaba varios. Sí. Hay quien lo llama Joaquín Perlovich, yo en la novela lo llamo Jules Pérez, porque es con el que aparece en una entrevista de la época, y lo utilizaba un poquito a conveniencia, el nombre y el apellido. Y de Strauss y Perel o Perlo es donde sale luego el nombre del juego, el extraperlo. Del juego, y luego todo el juego que da esa palabra más adelante, pues se mantiene, bueno, de hecho existe en la RAE la palabra extraperlo, que ahora hablaremos de lo que es. ¿En qué consistía ese juego y por qué se produce el escándalo con ese juego de la ruleta? Pues como has dicho, el juego estaba prohibido desde la dictadura de Primo de Rivera. Y bueno, esto no sentó bien en ciudades como San Sebastián, por ejemplo, que tenía un gran casino que tuvo que cerrar. Entonces ellos lo que intentan es introducir una ruleta de juego aduciendo que no es azar, no es un juego de azar, sino un juego de habilidad. Esta ruleta parecida a la convencional, pero los números, en lugar de estar así un poco salteados, estaban todos correlativos, del 0 al 36. Y el plato era un movimiento continuo, un mecanismo de relojería, no paraba en ningún momento. Y la bola iba saltando, de manera que sabiendo el número que había salido anteriormente y viendo por dónde pasaba la bolita que bajaba por un canalillo, tomando unas referencias, haciendo unos sencillos cálculos aritméticos, pues se podía calcular dónde iba a caer la bola, en qué número. Entonces sí, era de habilidad. Lo que ocurre es que luego había un botoncito que hacía que aquello fuese un pelín más rápido o un pelín más lento, con lo cual el número caía donde quería, la bola caía donde quería el croupier. Y fue al final un escándalo tremendo, incluso hizo caer al gobierno, ¿no? Perdón, no te que digo que fue un escándalo tremendo, hasta el punto de que hicieron caer al gobierno que estaba en ese momento. Sí, eso, y a mí lo que me parece más fascinante es que de un escándalo, podríamos hablar ahora de la Gürtel, pues de un escándalo se queda una palabra en el diccionario de la academia, que es extraperlo. Ya lo creo. Y pues te da una idea de lo que significó ese escándalo en su momento, que efectivamente cayó un gobierno, y tiene una importancia además en todo lo que fue ese periodo, porque el gobierno que cayó estaba formado por el Partido Radical, que tendría a ser un centro actual, y desapareció el gobierno y desapareció también prácticamente ese partido. Con lo cual la situación política se polarizó. Estamos hablando ya de otoño del 35,
y se convocaron elecciones en febrero del 36, que fue cuando ya ganó el Frente Popular. Una polarización tremenda de las opciones. Sí, es verdad es que ahí empiezan las elecciones. ¿Qué te iba a comentar? Lo que sí es cierto es que van a pasar por esta novela personajes muy conocidos, o al menos debieran de ser muy conocidos de aquella época, como el que estaba mencionando a Lerroux, Manuel Azaña, Indalecio Prieto, incluso Franco también aparece, claro, y Blasco Ibáñez, fíjate, Blasco Ibáñez. Sí, el caso de Franco es curioso porque el extraperlo estuvo funcionando primero en San Sebastián, que duró unas 4 horas funcionando, y luego un poco después se puso a funcionar en Formentor, en Mallorca. Entonces, en esos momentos, Franco era el gobernador militar de las Baleares. Con lo cual, supuestamente todo tenía que pasar por su autorización. Y los promotores del extraperlo fueron a verlo y le pidieron permiso, él dijo que bueno, hace lo que les dé la gana, y luego cuando ya salta el escándalo, su nombre aparece en la denuncia, el nombre de Franco, y él se vio obligado a enviar una carta a los periódicos diciendo que no tenía nada que ver, y la carta aparece reproducida también en el apéndice del libro. Qué curioso, qué curioso. Entonces, parece mentira lo que dices tú, que el escándalo del extraperlo haya introducido esa palabra dentro de la RAE, y además que incluso se sigue utilizando ahora. Por supuesto, fíjate, durante toda la posguerra el tema del extraperlo marcó muchísimo, pero ese vocablo todavía sigue en el diccionario de la Real Academia Española. Sí, está a la orden del día, en realidad. Todo el mundo lo conoce como chanchullo, como contrabando, y lo que es poco conocido es el origen de la palabra, que también aparece en el diccionario, por cierto, porque es la etimología. Sí. ¿Qué te iba a decir? De alguna forma esto es una novela histórica, pero supongo que como toda novela tendrá una licencia creativa, una licencias artísticas que te has permitido. ¿En personajes, en situaciones, en qué? Intento ser bastante fiel a lo que fue la historia y que ninguna de las acciones de los personajes de ficción alteren esa historia. Pero los introduzco en ella. Mira, por ejemplo, volviendo al tema de la ruleta del extraperlo, cuando empieza a funcionar en San Sebastián, ese mismo día, la ruleta empieza a funcionar por la tarde, ese mismo día coinciden en un entierro en San Sebastián Indalecio Prieto y Manuel Azaña. Entonces hay una conversación que yo pongo en la novela, eso es ficción, la conversación que mantienen los dos, pero que estuvieron en San Sebastián esa mañana es histórico. Esas son las licencias que me permito. Luego también hablan mucho, sobre todo, de las tertulias. Por aquel entonces las tertulias era algo fabuloso, y mencionas la taberna de Curro, que era el tío de Encarna. Esas tertulias, esa conversación, esa ambientación de la taberna sí son reales, ¿no? Sí, date cuenta que, claro, pues había muchos periódicos, muchas cabeceras de periódicos, y cualquiera que quisiese ser algo en política tenía su propio periódico, y era el medio de comunicación más inmediato. Eso y el boca a boca, porque la radio, no todo el mundo tenía radio, y además la programación de la radio pues había que verla, ¿no? Salía también en la prensa diaria y debía ser bastante tostón, ¿no? Entonces no estaba muy implantada todavía la radio en España, así que la fuente de información eran las tabernas y los mercados. Los famosos mentideros. Mentideros en los que además, depende a qué mentidero fuera, se hablaba de una cosa u otra. Se hablaba de la guerra que teníamos en determinados sitios, se hablaban de los cotilleos, a modo de Telecinco actual. Depende del mentidero que ibas, incluso depende de la tertulia a la que fueras, así se trataban unos temas o se trataban otros totalmente distintos. Sí, claro. Yo he intentado también pues que los personajes de ficción pues fueran de diferentes opciones políticas, porque era la realidad de la época, ¿no? No puedes meter solo de un pensamiento en la época, porque había muchos y convivían en buena sintonía hasta que todo se fue deteriorando durante los 5 años de República, esas relaciones personales, que es de alguna manera lo que he intentado transmitir en la novela, cómo se va deteriorando. Porque la República nació en un ambiente de euforia y festivo. Y al cabo de 5 años, pues todos estaban peleados contra todos. O sea, ¿cómo ocurre eso?
Sí, además es que yo creo que fueron contra la República hasta los propios republicanos, me explico. Yo creo que la República fue perseguida, se fue deteriorando tanto el tema que los propios republicanos eran los primeros que atacaban la República. Entonces se llegó a una situación de una sinrazón tremenda. Sí. Fue un proyecto ilusionante, pero que se quedó en proyecto, ¿no? El comienzo de la novela, que es en junio del 31, es un poquito después de mayo, de la quema de conventos de mayo, que fue el primer gran eslabonazo que dijo a la gente: cuidado, ¿qué es esto? Que la República, a ver si va a ser esto, ¿no? Y según el presidente de la República, que fue más tarde, Miguel Alcalá Zamora, en sus memorias reconoce que esa quema de conventos fue un gravísimo error, que digamos, no solo afectó internamente a la República, sino sobre todo externamente. Sí, afectó externamente. La reputación en otros países el golpe fue tremendo. No, pues ten en cuenta que en otros países, lo que decías tú, que no solamente aquí estaba el tema ligado, de alguna forma las democracias iban dejando paso a dictaduras. Había una situación muy complicada también en Europa. Sí, hay algo de lo que te das cuenta cuando documentas esa época en la propia prensa, en los comentarios de los políticos. En España, las convicciones democráticas en el año 31, al comienzo, eran más fuertes que luego en el año 36, sí, en general. Y durante esos 5 años en Europa, de tener 3 democracias de referencia, como en Francia, Inglaterra y Alemania, una se había caído. Sí. Alemania habían en el 33, si no recuerdo mal, llegaron los nazis al poder. Sí. Entonces, lo que le llegaba al españolito medio es que las democracias estaban de capa caída y los totalitarismos en auge. Bien, unos se creían la propaganda que venía de la Unión Soviética y otros los que venía de Alemania e Italia. Claro. Y era eso. Sí, es que realmente era así. Y eso todavía ayudó a complicar todavía más las cosas. Pues sí, luego la situación ya particular dentro del país, pues había una presencia anarquista muy importante, que eso no ocurría en otros países, y bueno, pues aquí también complicó la situación, que los principales enemigos de la República durante los 2 primeros años fueron precisamente los atentados anarquistas. Sí. Y ella digo, eso no existía, ese movimiento tan fuerte no existía en otros países. Yo creo que, fíjate, ¿tú realmente crees que el movimiento anarquista era tan fuerte como realmente la propaganda que se le dio? ¿O de alguna forma se vistieron? Fíjate, España yo creo que ha sido el que más magnicidios ha liderado, y de alguna forma no se podría utilizar ese movimiento anarquista para inculparles de los magnicidios que se provocó aquí en España. Bueno, en parte sí, pero yo creo que fue ya más tarde, en la época metidos en la guerra civil. Sí. En esos 2 primeros años, del 31 al 33, cuando gobernaba la coalición republicano-socialista, sí, fue cuando se ocurrió aquello de Casas Viejas, Arnedo, Castilblanco, es decir, todo golpes de mano de los anarquistas que causaban tantos muertos como podía causar, por ejemplo, el golpe de Estado de Sanjurjo. Pero por eso te quiero decir, tú fíjate, los dos están mencionando lo de Casas Viejas, tú fíjate esa pobre gente, el 6 dedos, no sé qué, tú eres que esa gente era anarquista, ni no era anarquista, con unos muertos de hambre que estaban locos por comer y le dijeron que era anarquista, pues por decirles algo. Ya me contarás tú el episodio de Casas Viejas, ¿qué tendría que ver con el anarquismo real? Bueno, el anarquismo desarrollaba una labor de proselitismo en las zonas rurales muy importante, y por unas o por otras, pues sí, la gente lo seguía, y sin leer testimonios había lugares en los que la población y la Guardia Civil pues estaban en buena sintonía, y de repente, pues, esto no recuerdo si fue en Castilblanco o en Arnedo, y de repente se montó la mundial y hubo muertos y cabezas cortadas. Sí. O sea, había agitadores. Hombre, había que recorrían. Había agitadores y había mucho hambre. Por aquel entonces había mucho hambre y, por supuesto, un nivel de analfabetismo tremendo, sobre todo en las zonas rurales era algo tremendo, el hambre que había con todos los latifundios y toda la historia de aquellas. Sí, sobre todo en las zonas de Extremadura y Andalucía, y ahí también
las clases dirigentes, los terratenientes, no querían soltar sus privilegios, y esa fue también una de las causas de que todo se fuera enrareciendo. Sobre todo en la zona rural. La zona rural fue algo tremendo, tremendo. Además, es verdad, hay una cosa que te pasaba, que has comentado antes sobre los anarquistas. Sí. Yo creo que los anarquistas son el chivo expiatorio. Luego ya en la guerra civil, cualquier asesinato, cualquier barbaridad que se comete, eran descontrolados y anarquistas. Sí, era automático. Eso tampoco es verdad. No, yo creo que además si luego haces un estudio un poco detallado, insisto, de los magnicidios, te das cuenta que los personajes que lo protagonizan no tenían nada de anarquista, eran auténticos sicarios, y aquí paz y mañana gloria, y muchas veces encargados, pues no por movimientos anarquistas, sino por movimientos incluso de los propios gobiernos. O sea, es tremendo, es tremendo. Oye, además, mira, hay una anécdota ahora que veo, que Manuel Azaña es un personaje extraordinario, un personaje sobre todo muy variopinto, ¿no? Desde traductor, porque él tradujo la famosa Biblia de Azaña, la Biblia británica, hasta la única persona que ha habitado el Palacio Real sin ser perteneciente a la Casa Real, a la monarquía, ¿no? Y es el único que estuvo viviendo en el Palacio Real. Sí, no solo en el Palacio Real, creo que estuvo también en la granja, y sí, también, no le gustaba vivir mal. Eso es una de sus características, no le gustaba vivir mal. No, pues es el único que vivía en el Palacio Real. En fin, la verdad es que es un libro altamente recomendable. Hoy tendremos que hablar de otros libros, porque el último libro que no hemos hablado de él, no hemos hablado de ninguno, tiene muy buena pinta. El caso del cliente póstumo. Cuéntanos un poquito de él y ya terminamos, no te entretengo más. Bueno, este es completamente distinto. De hecho, el primero, que fue aquel que quedó clasificado entre los finalistas al Premio Planeta, entre los 15 finalistas, era una novela policíaca, y esta es también, es una novela negra, digamos. Me encanta. Y el personaje, el protagonista, lo retomo de aquella primera novela. Es un inspector de policía reconvertido en detective privado. Es decir, los tópicos de la novela negra clásica. Sí. Es lo que he querido hacer, y bueno, pues está gustando, la verdad es que está gustando. Pues los aficionados al género está gustando. Pues tendré que buscarla porque no la he leído y tiene toda la pinta de que es una gran novela. En fin, amigos, les recomiendo Breve historia de una señorita española. Ya saben que el tema se desarrolla en la Segunda República, una época que conocemos muy poco, y realmente de aquellos polvos vinieron estos lodos. O sea, es importante ver el barullo que había ahí en la Segunda República. Ángel Buquerín, ha sido un placer. No sé si te apetece decir algo más. Pues, bueno, podríamos tirarnos hablando un montón de tiempo sobre este tema, pero entiendo que el programa tiene que seguir. Darte las gracias por darme la oportunidad de contar la novela, y hasta la próxima. Ha sido un auténtico placer, y la verdad que es un libro, una novela muy, muy recomendable. La verdad es que se pasa muy bien y se aprende muchas cosas sin darte cuenta. Y sobre todo, insisto, unos años que son muy desconocidos, no se estudian, y fue una época muy convulsa. Bueno, realmente yo creo que desde mediados del 19 hasta mediados del 20, caramba, qué siglo tenemos ahí, ¿eh? Sí. Y es verdad que no, parece como que queremos borrarlo y creernos solo lo que nos cuenta alguna de las partes interesadas, y eso no es bueno. No, en absoluto. En absoluto. Te cuelan gato por liebre. Sí, siempre. Ángel Buquerín, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. A vosotros. Seguiremos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. ¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671-091-098. Tenemos tu solución. 671-091-098.
preocupa el problema de la despoblación? ¿Quieres ayudar a las mujeres a desarrollar sus negocios en el medio rural? Entra en feriafemurpronatura.com y podrás adquirir más de 2.500 productos de alimentación y artesanía que elaboran las mujeres que viven en las zonas rurales. feriafemurpronatura.com, el e-commerce organizado por la Federación Nacional de la Mujer Rural. Financia Junta de Castilla y León. Organiza Federación Nacional de la Mujer Rural. ¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671-091-098. Tenemos tu solución. 671-091-098. Bueno, me estaba riendo porque estaba escuchando a José Luis. José Luis, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. ¿Y vosotros? Pues muy bien, aquí con todo nevadito. Bien. Esta noche ha nevado, ahora ha salido el sol y esperemos que en la Pinilla haya nevado lo suficiente como para que poco a poco a ver si podemos volver a abrir otra vez las pistas, que bueno, cualquier actividad comercial y lúdica nos viene muy bien, uno por el dinerito y otro para quitarnos la caspa que tenemos todos en la cabezota. Pero puede haber nieve, pero ¿está abierta la estación? No, ahora mismo no, está cerrada. Hombre, si se abriera, sí, si hubiera nieve se podría abrir. Sí se podría abrir. Ya no, lo digo por los temas de hostelería y esas cosas. No, los temas de hostelería, pues aquí tenemos la hostelería cerrada, salvo los exteriores, o sea que en las terrazas se puede estar. Ya. Que fíjate, esto es un hervidero de terrazas, imagínate. Aquí en Santa Cruz de Tenerife son dos sitios donde hay mucha terraza. Es algo, en fin. Bueno, ¿qué te iba a decir? Que nos van a visitar los almorávides. Parece ser que se van a dar una vuelta por la península, sí. Buena gente, vive el cielo. Donde los haya, sí, señor. Donde los haya. Pues venga, vamos a hablar de ellos. Vamos a seguir con las dos Hispanias. Bueno, pues seguimos efectivamente, como tú dices, con las dos Hispanias. Y como veis, eso de las dos Españas viene de antiguo. Sí. Si no inventamos nada. Aquí, en aquella época, era la cristiana y la sarracena. Uh-huh. En la España conquistada por el moro, pues se nos muere Abderramán III, pobre señor. Uh-huh. Hay que reconocer que fue uno de los grandes monarcas que ha habido en Hispania, ¿eh? Uh-huh, sí, se habla de grandes reyes españoles, se nos olvida. Sí. Pero Abderramán III fue uno de ellos. Ya lo creo. Y además conocido por todo el mundo. Efectivamente. Porque, Su hijo Alicán II, se encuentra pues eso con un reino fuerte y potente, con una economía muy saneada, una corte esplendorosa, brillante, con un ejército potente que mantenía a raya a los cristianos del norte y a las inquietas tribus marroquíes también del norte, pero de África. uh-huh. Así como tenía el Califato de Córdoba un gran prestigio cultural en todo el mundo. Prestigio cultural al que no era ajeno, y yo creo que es de justicia citarlo, el poeta Abul Farag, que llegó a reunir en su biblioteca más de 400.000 títulos. Madre mía. Y dicen las crónicas de la época que se los había leído todos.
Eso no sé si creérmelo. Yo no me creo, yo casi no me creo ninguna de las dos cosas. Por aquel entonces tener una biblioteca con 400.000 títulos, caramba, caramba. Ya, por eso. Me extraña, y leérselo seguro que no. Pero bueno, mientras tanto en el norte, es decir, en la Hispania cristiana, sus reyezuelos, condes y demás capitales seguían peleándose entre ellos. Y claro, pagando importantes sumas como impuestos a las arcas del califato. Estos saneados ingresos le producían al moro un superávit importante que lógicamente, lo que sí Alicant, el hijo de Abderramán, tuvo la habilidad de invertir mucho en obras públicas, monumentos y en ampliar la mezquita. La verdad es que fue una época dorada de las crónicas de la época, que se nos había leído todo. ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado, se ha acoplado algo. Nada, sí, tú sí. Yo sigo. Ya está arreglado, ya lo ha arreglado Claudia. Como todo, hay que pagar un precio por ello. Y tanta dedicación al lujo y a la cultura, pues le hizo abandonar el gobierno en manos de su hijo Isam, que traduciríamos como Hassan. Un joven débil, indolente, que ni supo ni pudo continuar la obra y el esplendor de sus antepasados abderramanes. Y el pobre muchacho pues cayó en manos de los distintos grupos de presión que llevaron al califato a una situación completamente anárquica. Debieron de montar un tripartito o algo así. Ya hablaremos la semana que viene. Bueno, hay una curiosidad que sí quiero comentar, y es que ese muchacho era hijo del rey de Hassan y de una concubina cristiana, navarra por más señas, llamada Sub. Ese no es un hecho aislado. Los altos capitalistas musulmanes se desvivían por las cristianas, sobre todo si eran rubias, de piel blanca y tirando a gordas. En los mercados de esclavas se podían encontrar mujeres de este perfil que provenían de Galicia y del Cantábrico, algunas también eslavas, pero vamos, la mayoría provenían de Galicia y del Cantábrico. Algunos desaprensivos, y esto comentado así en una parte, de los traficantes de esclavos, daban gato por liebre. Teñían a las morenas de rubias y las hacían engordar, y en fin. Pero bueno, luego cuando se sabía, cuando se descubría, el árabe que había comprado a esa falsa rubia, pues se deshacía de ella, la liberaba y la echaba, con lo cual obtenían la libertad también estas esclavas. No, pues mira que bien. Mal que por bien no venga. Pues no. Pero bueno, volvamos a lo nuestro. Venga. Hassan gobernó como pudo el hombre, en medio de intrigas cortesanas, traiciones y contubernios que estaban a la orden del día. Y de todos ellos, el más espabilado se impuso por encima de todos. Un tal Almanzor, que os sonará. Otro conocido. Un hijo de la pequeña nobleza que, gracias a que reunía dos características muy importantes para destacar en la corte, destacó por encima de todos. Las dos características eran que tenía una muy buena caligrafía, que era algo muy valorado entonces, y una muy buena e íntima relación con la esposa favorita del jefe, la navarra Sub, de la que antes ya os hablaba. Sí. Pues sí, fue escalando puestos, llegó a ministro del Tesoro, lo que le permitió, curiosamente, cosechar una notable fortuna. Y gracias a la debilidad de Hassan, el califa, nuestro joven Trepa, llega hasta el gobierno del califato. Se hace con las riendas del gobierno, aunque el califa sigue ahí, pero convertido más bien en un jarrón chino que adornaba el palacio. Nuestro Almanzor se hace con el control del poder y como buen dictador
pues quiso dejar memoria imperecedera en este valle de lágrimas de su paso por aquí, y se empeñó en fundar una nueva ciudad llena de palacios y edificios públicos, a la que llamó Madinat al-Zahara, despreciando a la ya existente Medina Zahara, que había edificado su abuelo. Pero bueno, la verdad, lo que más le gustaba a Almanzor era guerrear contra los cristianos. El hombre era más militar que político, y lo que le gustaba era lo de los mandobles. En 20 años llevó a cabo más de 50 expediciones contra los reinos del norte. Y se empleó a fondo. Llegó desde Galicia a Barcelona, estuvo ya digo, con sus razias y sus ataques improvisados. Además estuvo fustigando a los reinos cristianos, y la verdad es que la mayoría de sus expediciones estuvieron premiadas con el éxito. Pero claro, estamos como antes, todo esfuerzo acaba pasando factura, y un esfuerzo militar mucho más, porque los gastos y los costes de movilizar a toda esa tropa y armarla y mantenerla, pues resulta que acaban pasando factura, como digo. Qué duda cabe. Su mayor proeza fue la de destruir Santiago de Compostela. Se cargó la ciudad, que además ya se había convertido en centro de peregrinación de la cristiandad, que ya se había descubierto la tumba del apóstol. Sí. Se apoderó de las campanas, que fueron transportadas a Córdoba por los hombros de cautivo. Por los propios prisioneros que hizo en... Madre mía. De allí, en Córdoba, estuvieron viendo de lámparas en la mezquita durante 3 siglos, hasta que Fernando III el Santo conquistó Córdoba y las volvió a llevar a Santiago, como no, a hombros de cautivos. Pobres cautivos, ¿no? Madre mía. Y nos quejamos nosotros de una mudanza, madre mía. Aquello de Calatañazor, donde Almanzor perdió el tambor y tal, como sabéis, ya se ha demostrado que no es más que una burda mentira, pero que se urdió para demostrar al pueblo que lo de Santiago no había quedado sin castigo. Vamos, más falso que un euro de madera. Y pasó lo que tenía que pasar. Como veis, la historia se repite cada muy poco tiempo. Almanzor, que había reclutado mercenarios bereberes para sus campañas, cabreó a la nobleza árabe de siempre, a la vez que la brutalidad mostrada por los árabes en sus incursiones acabaron provocando que los reyes cristianos aparcaran sus diferencias y se acabaron uniendo contra el moro. Muerto Almanzor, sus hijos se disputaron el poder. La cosa pintaba mal en Córdoba, así que los legitimistas omeyas se levantaron en armas, destruyeron la fabulosa ciudad construida por Almanzor y asesinaron al califa. Califa, que era uno de los hijos de Almanzor. Ya se puede suponer qué pasó. Pues lío, ¿no? Que vuelve a repetirse la historia, yo no sé por qué la contamos tantas veces. Los jefes bereberes del ejército eran despreciados por la aristocracia andalusí. Resumiendo, la situación se volvió insostenible, con decirles que en el espacio de 20 años hubo en Córdoba 30 califas. ¿Ya hacen ustedes idea del panorama? El mismo conde de Barcelona, al que Almanzor había derrotado, se permitió incluso el lujo de saquear Córdoba. Así era el estado de debilidad y de indefensión que alcanzó el califato. Sí, claro. El último califa incluso se refugió entre los cristianos de Cataluña. La España musulmana quedó así fragmentada en una serie de territorios independientes unos de otros. Los generales bereberes, los caciques locales, jeques y caudillos eslavos, que también había mercenarios eslavos, fundaron nuevos reinos o taifas independientes. Las más importantes, que como ya se sabe, las de Sevilla, regida por árabe, y la de Granada, dirigida por bereberes. Todos ellos
intentaron, cada uno en su pequeño reino, intentaron reproducir el esplendor de la corte cordobesa. Y también, siguiendo el ejemplo, se rodearon de artistas, poetas, arquitectos, y esto les llevó a un importante incremento de los gastos. Aquello era como ahora. Moros o cristianos no tenemos arreglo, ¿eh? Gobernantes y consejeros se prodigaban en gastos de boato, lujo y esplendor, dejando de lado los temas más importantes que podían afectar al pueblo llano. Excesos, lujo, alcohol y sexo acabaron cabreando a los alfaquíes. Los alfaquíes eran el clero musulmán. Esto tenía que acabar rompiéndose de algún modo, está claro. Y mientras tanto, ¿qué hacían los cristianos? A ver. Pues los cristianos habían suavizado sus diferencias y viendo lo que pasaba con las taifas autonómicas estas, consiguieron dar la vuelta a la tortilla. Y por mor de la debilidad de las taifas, consiguieron ir imponiendo impuestos a los moros, porque los iban conquistando pequeñas taifas que tenían más o menos cerca y no se quedaban con el territorio, simplemente les ponían impuestos. A lo que llamaron parias. Uh-huh. Pero llegó un momento, en el transcurso de los años, que a los cristianos les dio por pensar que esas rentas eran poca cosa, que lo mollar estaba en apoderarse de las ciudades moras, de sus huertos, sus jardines, sus palacios, sus zocos, y la codicia de lo que podía ser de ellos y la envidia del esplendor de las cortes árabes les animó a ir apoderándose de aquellos reinos más cultos y desde luego envidiables. Así, Alfonso VI llegó hasta conquistar Toledo y también llegó a hacerse proclamar emperador, es decir, rey de reyes de las dos regiones. Esto, unido al cabreo de los alfaquíes, y el miedo que les entró a los árabes de que este rey, este proclamado emperador, no quisiera hacerse el amo de las dos Españas. Uh-huh. Y con este mosqueo en la mente, que ya tenían la frontera al otro lado del Tajo, veían cómo asomaban las cruces cristianas por encima de sus montes, y como siempre, pues pasa algo que hace explotar el barril de pólvora. El rey de la taifa de Sevilla, Al-Mutamid, se le ocurrió ejecutar a un funcionario cristiano. El rey castellano, ¿para qué quiero más?, se aprestó a infringir un merecido castigo al jefe de la taifa sevillana. Este se asustó y cometió el gran error de su vida. En vez de buscar alianzas entre sus vecinos, no se le ocurrió otra cosa que pedir ayuda a los almorávides africanos, que aquí entran en escena. Vaya criaturas. Ahora contarás. Los fieros almogávares, que a su fiereza natural unen un aspecto impresionante, tanto que dejan mantillas a la jaca neozelandesa. Sí. Como viven en el desierto, estos guerreros usan un embozo, que llaman izam, de color negro o violeta, que dada la calidad de los tintes que se utilizaban en la época, destiñen con el sudor, manchándoles la cara de color negro o violeta. Y así incluso lo recoge el poema de Fernán González: más feos que Satán con todo su convento, cuando sale del infierno sucio y carboriento. Bueno, pero ¿quiénes son esta criaturita, estos salvajes, auténticos salvajes del Magreb? Del Magreb tienen su origen en un fundamentalista, un fogoso predicador del Corán llamado Yasin, que consiguió con sus sermones y con sus prédicas inyectar una ola de fundamentalismo en las tribus del desierto. Uh-huh. Este personaje, curiosamente, era un místico, pero eso sí, se casaba y se divorciaba varias veces al mes. Bueno, oye, qué lío. La libertad que nos da el Islam, por eso no sé yo si es bueno que nos hayan reconquistado. Sí.
Sí. Bueno, pues estas criaturas empezaron a apoderarse de los centros de caravanas, los centros caravaneros, las postas, por así decir, Sí. donde paraban las caravanas que controlaban el tráfico de oro que venía de Sudán y de Ghana y que iba a parar después a Europa. Después se acabaron haciendo los amos de las fértiles tierras del Magreb, y al rey sevillano, como os decía, le parecía una magnífica solución la de llamar a estos primos suyos africanos. Y aunque todo el mundo le avisó que era peor el remedio que la enfermedad, que acabarían quedándose con todo, bueno, pues no hizo demasiado caso. Volvió a pasar. Y volvió a pasar otra vez. Los almorávides desembarcaron en Algeciras, y como todos los que han desembarcado por ahí, cogen la vía de la Plata y a la para arriba. En Zalaca, muy cerca de Badajoz, Sí. desesperaba el rey cristiano. En mala hora, porque la derrota cristiana fue de las que hacen época. Entre otras cosas, apareció un nuevo elemento en las batallas. Uh-huh. Perdón. Sí, sí. Que eran un elemento que utilizaban los almorávides, que eran los tambores. Anda. A partir de ahí se empezaron a usar ya en todos los ejércitos del mundo. O sea, que hasta ese momento no se utilizaban los tambores. En ese momento no se utilizaba la percusión. Ya. Y entonces eso, con su aspecto fiero y demoníaco y el ruido de los tambores, la verdad es que Sí. comía la moral Sí. del enemigo. La verdad es que sí. Bueno, más o menos pasaron 4 años tranquilitos, y son los 4 años que necesitó Alfonso VI para recomponer sus huestes, y claro, volvieron a las andadas. El sevillano volvió a recurrir a sus parientes africanos, que por segunda vez volvieron a la península como los primos de Zumosón. El clero árabe convenció al sultán bereber de que podía expansionar su imperio con los territorios de Al-Ándalus, y esta propuesta pues les gustó al hombre azul, y ya en 1090 vuelve a desembarcar en Hispania. Por no hacerlo muy largo, se apoderó del reino de Granada. El de Sevilla se asustó, y a quien no sabéis a quién pidió ayuda en esta ocasión. Pues yo Pues qué sí, sé. su gran enemigo Alfonso VI, pero no sirvió de nada. Los almorávides acabaron conquistando Sevilla, y ya que estaban en ello, se hicieron con todo el territorio de Al-Ándalus hasta Zaragoza. Durante más o menos medio siglo, el territorio almogávar abarcaba desde Zaragoza hasta el río Níger, y desde Zaragoza hasta los arenales de Libia. Madre mía. Sí. Y yo, si os parece, por hoy lo dejamos aquí, porque como veis voy dando una de cal y otra de arena, es decir, voy hablando de cristianos y de moros, y seguir una secuencia lógica en el calendario, porque la verdad es que son hechos que sucedían Sí. al mismo tiempo. Sí. Unas cosas en los reinos cristianos, otras en Al-Ándalus, pero todo esto va pasando a la vez. Por eso voy hablando un día de moros y otro día de cristianos, y así quedo bien con todos también. Así queda bien con todo. La semana que viene, si os parece, seguiremos con esta saga. Venga, hecho, sí, porque los almorávides, la verdad es que montaron mucho lío aquí. José Luis, ha sido un placer como siempre el haber estado contigo. Pues como siempre, el placer ha sido mío, ya lo sabéis. Mañana más, esta tarde hablamos, ¿vale? Muy bien, señor. Un abrazo Que fuerte. tengáis un buen día. Adiós, José Luis, hasta luego. Luego. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con este programa de historia y de literatura. Ahora paramos un momentito y volvemos con las noticias. Tenemos muchas cosas que contarles. Queremos hablarles del cribado masivo que está haciendo hoy en Ayllón. Queremos hablarlo del toque de queda, que el Tribunal Supremo está ahí, que sí, que sí no. Hablaremos con un hostelero vasco para ver qué ocurre con esto de la apertura de la hostelería allí en la comunidad vasca. Bueno, eso y muchísimas cosas más. Ahora, en un ratito, denos 5 minutos y estamos otra vez con ustedes, ¿vale? Venga, hasta ahora.
Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.